Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa En Tres Puntos. Hoy, 16 del mes de julio, se celebra el Día de la Serpiente. En el día de hoy parece que la serpiente, mucha gente tiene muchos conceptos negativos, pero las serpientes son muy buenos animales. Sin embargo, la gente le han creado un terror psicológico y entonces terminan de ella. Y es un animal que realmente vale la pena mantenerla porque son parte del ecosistema y ayudan al ecosistema. Así que hoy es Día de la Serpiente y tenemos que señalarlo. Y así nosotros abrimos el programa de la noche de hoy. Podemos tener un interesante programa. Vamos a hablar de todo lo que se corresponde ahora, tanto a la reforma fiscal como también a la reforma tributaria y lo que se está dando con el Código Penal en la noche de hoy con el licenciado Juan Ramón Mejía, que vamos a hablar esta noche, que ya es un hombre del programa, y vamos a compartir todos estos temas juntos a Javier López y el doctor Nelson Valcárcel. Buenas noches, chicos. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Nelson. Buenas noches, Juan Ramón. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio bastante ameno con temas de actualidad en la República Dominicana. Gracias, Javier. Buenas noches a ti, buenas noches a mi amigo y hermano Flavio Gutiérrez. Buenas noches al país, que noche tras noche, a esta hora tan especial de la noche, pues nos permite traerle entrevistas, comentarios fidedignos más que nada. Pero hoy tenemos el honor de tener un gran amigo con nosotros. Pero como siempre, Flavio, tú tienes el placer de empezar este programa. Así es. Nosotros nos da la oportunidad de tener aquí a Juan Ramón, que ya es parte de este programa en los momentos que estamos siempre en nosotros tocar ya temas. No es un invitado, ya es parte del estadio. Por eso le dije es parte del programa, porque aquí nosotros podemos compartir estos temas interesantes. Y Juan Ramón, nos gustaría darle la buena noche en el día de hoy. Muy buenas noches, la verdad que el placer es mío siempre estar en este, que es mi programa también. Así es. Sí, la verdad que me siento como en casa, estoy honrado de compartir siempre con ustedes, grandes amigos. Gracias, Juan Ramón, así es. Ramón, vamos a iniciar porque Juan Ramón es un economista que ya está bien probado en todos estos temas. Además, es parte de la alta dirección de la Fuerza del Pueblo. Y también vamos a corresponder, si hay algunos temas políticos, poder tratar también con la noche de hoy con él. Pero sobre todo, Juan Ramón, me quiero introducir el tema porque se está hablando de reforma fiscal. Un tema que está bien debatido, un tema que está esperado, donde yo digo que muchos sectores tienen su reforma fiscal debajo del brazo en un Ford. Cada sector tiene ya esa reforma fiscal en su mano para discutirla en su momento. Entonces, lo que me extraña a mí y me gustaría que nos aclarara, en el sentido de que una reforma fiscal se está dejando atrás, se está dando primero de reforma tributaria y reforma constitucional. Son los temas que están en el debate antes de entrar en la reforma fiscal. Me gustaría, si eso está, vamos a venir de atrás para adelante o cómo que vamos a venir. Pero perdón, cuando mencionas tributaria, estamos hablando de la misma reforma. La misma reforma, sí, por eso, tributaria, fiscal. Todo. Sí. Mira, primero, antes que nada, recordarnos también que hoy, un día como hoy, en el 1938, digo, en el 438, 400, no, 800, se fundó la Trinitaria. Claro. También. La Trinitaria, que es la madre de la ideología de crear esta nación que es hoy República Dominicana. Pero, mira, en relación a la reforma tributaria que quiere hacer el gobierno dominicano, nosotros estamos totalmente opuestos de que solamente hablemos de tributo. Hablemos de una reforma fiscal. ¿Por qué una reforma fiscal? Porque cuando hablamos de fiscal hablamos de ingresos y gastos, de lo que se hace con los recursos del Estado, por dónde ingresan, de dónde vienen y hacia dónde van. Lo primero que nosotros entendemos que la República Dominicana debe abocarse a revisar el capítulo de la inversión del gasto público. Tenemos áreas que son neurálgicas a revisar, que deben ser tomadas en consideración inmediatamente. La primera de ellas, que yo entiendo que es un escándalo, que el déficit energético en la República Dominicana haya subido de 500 millones de dólares, que era un escándalo, que estaba muy mal en el 2019 y llegó a 1.500 millones de dólares. Eso realmente
es una muestra de ineficiencia, de incapacidad, de falta de programa, falta de inversión en ese sector de contadores para medir el consumo energético, de mejoras de las redes energéticas. Realmente ha hecho falta que se gestione mejor el sector eléctrico. No sé si lo que quieren es vender como vaca muerta la GEDE o si quieren, no sé cuál sea el plan, pero realmente ese capítulo es un capítulo que el Estado Dominicano necesita revisar antes de pedirle al pueblo que pague más. El segundo capítulo que yo creo que es importante y no quiero hacer mucho ruido con él, pero que debe estar como parte de la reforma fiscal, es el capítulo del déficit cuasi fiscal del Banco Central. Nosotros tenemos una espiral que está creciendo mes tras mes. O sea, el Banco Central, para pagarle los intereses a los depósitos que tiene hoy, necesita vender nuevas emisiones para poder tener la liquidez de pagar eso. Lo que estamos haciendo es una emisión a futuro y eso es una bomba que debe ser tomada en consideración. En el 2011, el gobierno de Leonel Fernández creó una ley de capitalización del Banco Central y periódicamente comenzó a hacer los aportes correspondientes. Llegó Danilo, dejó de hacer los aportes, de cumplir con los aportes que había que hacer, y este gobierno tiene ya sus 4 años y no ha hecho los aportes correspondientes. Ya incluso la ley podríamos hablar de que está obsoleta, que habría que revisarla, pero es algo que recientemente, en la semana pasada, vinieron economistas de fuera y del Fondo Monetario Internacional, economistas de España también, y mencionaron que es eminente afrontar ese problema en la República Dominicana. Pero hay otra cosa. Nosotros tenemos los servicios de nosotros que vemos un deterioro constante. La educación, el 4%, se hizo para mejorar la educación de los dominicanos, para mejorar la capacidad del magisterio dominicano. Sin embargo, hemos visto como eso no hemos visto la mejoría en las calificaciones de los estudiantes, no hemos visto, antes se construyeron muchísimas escuelas con el 4%, ahora ni mantenimiento se le puede dar con el 4%. Algo está pasando, se está yendo demasiados recursos a través de la educación y no estamos logrando ningún objetivo. Si tú analizas ese capítulo, te vas a dar cuenta que el 40-45% de los estudiantes no son de nacionalidad dominicana. Son hijos de una inmigración ilegal que está colapsando los servicios públicos porque el problema haitiano se está solucionando en territorio dominicano. La salud, vamos al capítulo salud y vemos que el problema de la salud también está en franco deterioro. Cuando en otros gobiernos se construían hospitales, hoy en día no se terminan hospitales que estaban bien avanzadas, a pesar de que hayan hecho inauguraciones de algunas áreas. El mantenimiento está mal, está lloviendo dentro de los hospitales, hay falta de medicamentos, hay falta de camas. Y cuando vamos a revisar las camas, el 60% de las parturientas y los enfermos son de esa inmigración masiva ilegal que está entrando a la República Dominicana. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces estamos hablando de una reforma fiscal para financiar la solución del problema haitiano en territorio dominicano. Eso es grave, ¿eh? Eso es muy grave. Eso es grave. Porque el migrante masivo, como es el caso de Haití en República Dominicana, resulta que el pago de impuestos de esa gente es muy bajo o es cero prácticamente, porque consumen los productos básicos que no tienen ITEVI y están con un salario por debajo del pico, pagan apenas un porcentaje muy bajo los que están en nómina si no son informales de la agricultura y de la construcción, y eso quiere decir que sus aportes son extraordinariamente mínimos a las arcas del país, pero su consumo, porque no están en escuelas ni van a clínicas, su consumo
es A extraordinariamente través del Estado. fuerte a través del Estado, cargado al Estado dominicano. Entonces, a nosotros como dominicanos nos tiene que llamar a preocupación el hecho de que nos estén hablando de una reforma fiscal sin solucionar los problemas que hacen que haya carestía de recursos en la República Dominicana. Entonces este gobierno tiene que decir, tenemos un plan de deportación, un plan de detener el tráfico, porque lo que hay es un tráfico. Aquí traen las parturientas en guaguas a parir y no cobrará al hospital nada, pero el que lo trae sí cobra casi como un médico. Sí, así es. Entonces, no podemos seguir permitiendo esto a costilla de los que pagamos. Entonces hay otro tema, que todavía aquí se habla de que hay una carga fiscal baja, Sí. por debajo del promedio. 13-14%. 13-14%. Eso es mentira. Yo como economista le digo a ustedes, es 13-14% del Producto Bruto Interno, sí es verdad, pero ese 13 o 14% lo paga el 40% de la población porque el 60% es informal. Totalmente. Entonces, ese 40 tiene una carga muy fuerte. Aquí hay que minimizar la evasión del fisco y crear incentivos fiscales para que las personas, las pequeñas y medianas empresas puedan formalizar, promover la formalización y otros aspectos que podemos seguir detallándoles. Ahora vamos a continuar con este tema porque está bastante interesante en el sentido de que muchas de esas explicaciones a veces no están tan bien claras para que la población pueda saber de qué se trata una reforma fiscal y qué sectores perjudica. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, ya de regreso aquí, las mesas de las conversaciones, las mesas de las entrevistas, como usted quiera llamarle, vamos a brindar con un sabroso jugo de pera rica para darle también la bienvenida aquí a nuestro amigo Juan Ramón Mejía, para que disguste un jugo de pera de rica con toda la calidad que se necesita para usted estar fortalecido y la vitamina C que necesita su cuerpo. Salud. Salud. Rica. Ramón, esos temas no se dan cuenta las autoridades de que realmente hay una fuga de lo que serían los ingresos fiscales, sosteniendo a un país, porque estamos hablando de Haití, estamos diciendo las consecuencias que está trayendo, pero perjudicando a los ciudadanos dominicanos. Sí, ellos incluso se dan cuenta. Lo que pasa es que aparentemente acceden a algunas presiones internacionales y poco a poco los organismos internacionales que promueven la flexibilización de nuestras posiciones en la República Dominicana han ido logrando sus objetivos. Hace falta que nuestro gobierno entienda que no se trata de que nosotros no queremos a los haitianos. No es eso. Los haitianos han sido nuestros hermanos. Después de la guerra, después que pasó eso, si ha habido algún racismo, fue de Haití hacia la República Dominicana y de los negros hacia los blancos, porque ellos crearon la primera república de negros, sí, donde el blanco no tenía derecho a propiedad privada, sí, donde no había derecho a culto de nuestra religión. Entonces, a nosotros es que nos han presionado con nuestras costumbres y eso. Pero ya eso pasó. Ya nosotros hemos demostrado en enésimas veces que nosotros hemos sido solidarios con nuestros hermanos haitianos. Y el presidente Fernández, por ejemplo, dio un gran ejemplo a los organismos internacionales, a los países hermanos como Estados Unidos, Francia, Canadá, haciendo una universidad en Haití, señalándole que nosotros estamos en la disposición de aportar incluso recursos para lograr una solución haitiana en territorio haitiano. Pero la forma más fácil es abrir la frontera, pero hay que entender, nosotros
nosotros en República Dominicana tenemos una deuda social con todos los dominicanos. Los dominicanos merecen mejor salud, mejor educación, mejores caminos vecinales, mejor muchas cosas, mejor acueductos, alcantarillado. Necesitamos hacer muchísimas cosas y para eso hace falta recursos, dinamismo económico y asumir a un país que es un país totalmente una deuda social. Porque hay... Pero sin embargo, Juan Ramón, cuando dice las autoridades, yo me refería a las autoridades nacionales y las internacionales. Por ejemplo, la Comisión de los Derechos Humanos Internacionales. Cada vez que quiere hacer un tipo de presión, viene y se mete en los bateyes, se mete en los sitios más paupérrimos y hace una declaración de que nosotros somos xenófobos y somos antihaitianos. Entonces, publican eso de manera general cuando quieren presionar para ellos lograr sus objetivos de seguir introduciendo a más ciudadanos haitianos al país. Entonces, esas son las autoridades que digo, si no se dan cuenta, porque lo que están creando es un choque entre dos naciones. Sí, donde quiera que lo han intentado hacer en la historia, de fusionar pueblos que por cultura, por religión y por un sinnúmero de idiosincrasia no son afines, ha terminado mal, los intentos terminan mal. Y económicamente la República Dominicana se le hace imposible cargar con eso. Ellos, que son países más desarrollados y que probablemente tengan más necesidades que nosotros en República Dominicana de mano de obra capacitada, porque hay que decir que donde trabaja un haitiano hay que buscarse 2 y 3 de cualquier otro país, porque son unos trabajadores incansables y son muy buenos trabajadores, aunque yo siempre he dicho que el mejor trabajador es el migrante, porque si tú buscas a un dominicano en cualquier país del mundo, lo ves trabajando. Si buscas a un venezolano en cualquier país del mundo, sí, hacen el trabajo que sea. El migrante, cuando se ve sin su familia, sin su hábitat, pues sale a trabajar. Eso pasa en Europa con los emigrantes. Mira, ahora acabamos de ver la Copa, Eurocopa. La Eurocopa. Y si te fijas, los jugadores eran totalmente de color. Prácticamente todo, o sea, en todos los equipos de Europa, los jugadores eran de color. Hay una migración de todas las nacionalidades. Ahora, Juan Ramón, hay un detalle. Sobre lo que tú estás diciendo, tú tienes el ejemplo más claro, que fue la guerra de los Balcanes, de Bosnia y Herzegovina. Así mismo. Que los musulmanes y los arios no se llevaban. Y fíjate la masacre que hubo. Esa situación que se nos está planteando con Haití nos está afectando nuestros índices de crecimiento en todos los sentidos de la palabra. El plan que teníamos para salir de toda esta, la cola de todas las estadísticas, nos lo está afectando las estadísticas. Entonces, ¿qué solución tú le verías a ese tema si no se ha condenado al primer chofer dominicano ni al primer guardia que deja pasar? Y la ley de migración te habla de eso mismo, que tú tienes penalidades para todo el que contrata un ilegal, para todo el que le dé asistencia a un ilegal, todo. ¿Qué solución tú le verías? Decía el presidente Luis Abinader que sí conoce las leyes y que sí se acuerda muy bien cuando está en oposición. Decía, lo único que hay que hacer con eso es hacer cumplir las leyes. La ley de migración. Realmente hay leyes, nosotros tenemos, nuestros legisladores han legislado adecuadamente en ese sentido y nosotros tenemos suficiente estructura legal para hacer las deportaciones, para poder fiscalizar a los empleadores del campo, de la construcción, poder verificar que estén cumpliendo el 80-20. Y si se quiere que no cumplan el 80-20, podemos ser un poco más flexibles, pero no 100% mano de obra extranjera. No puede ser así. Eso lo que está trayendo como consecuencia, y ustedes lo pueden buscar en Google, en cualquier cosa, lo que trae como consecuencia la migración cuando es masiva, como el caso nuestro, primero trae delincuencia, segundo, choques culturales extremos, tercero, desplazan la mano de obra barata de República Dominicana, porque cualquier dominicano que quiere ser watchman
hay 5 haitianos que lo hacen por el precio que sea. Es más, por la cena lo hacen. Entonces, obviamente, se deprime el precio y sale perjudicada gravemente la mano de obra dominicana que es desplazada por la migrante. Eso pasa en todas las naciones del mundo. Eso está definido como los problemas de las migraciones masivas. Se puede aceptar y se puede tener un nivel de migración en cada país. Se necesita para la economía. Y probablemente se necesita para el desarrollo económico, para la clase trabajadora, etcétera. Aquí no tanto, porque nosotros todavía tenemos un índice de natalidad alto y nosotros no estamos envejeciendo como país. En Europa, que han bajado sus índices de natalidad, en Estados Unidos, han bajado sus índices de natalidad. Y una sociedad envejeciente. Es una sociedad envejeciente, tiene que compensar eso con la entrada de migrantes, con la permisibilidad de migrantes, pero nosotros no es el caso. Entonces, tú dices, estamos creciendo un promedio del 5% el Producto Bruto Interno. Señores, ¿y cuánto ha crecido la población? Apuesto que más de un 5%. Si más que hemos crecido más de un 5%, no podemos tener una distribución a más, no tocamos a más, tocamos a menos, porque la población en República Dominicana crece por encima de lo que crece nuestra capacidad económica. Me gustaría, de tu punto de vista, se ha estado comentando últimamente sobre que el gobierno podrá tomar los pasos necesarios para quitar el llamado anticipo fiscal. Desde tu punto de vista, ¿tú crees que pudiera ser posible que el gobierno se abocara a una situación como esa, dado que los negocios más pequeños pues van súper forzados con esa situación? ¿Qué te parece? Mira, cuando fuimos a la pausa ahorita estaba hablando de que tenemos que eliminar la evasión del fisco. Es importantísimo que se trabaje en una escala de impuestos que sea progresista, que las empresas pequeñas paguen mucho menos para que se genere un incentivo de que se transparenten con el fisco, que se formalice esa economía. Hay que venderles a las empresas pequeñas que el hecho de ellos transparentarse le da acceso al crédito bancario, que es una tasa de interés mucho más baja que los préstamos que ellos pueden estar tomando en la calle, que le va a generar una mayor capacidad de ventas porque le puede vender a más empresas con comprobante fiscal, pero hay que ponerle tasas mucho más bajitas, impuestos únicos y claro, sin lugar a duda, hay que quitar el anticipo. Y yo estoy seguro que logrando la formalización de las pequeñísimas empresas y los emprendedores, nosotros vamos a lograr cobrar más. La cervecería dominicana le comprobó al Estado dominicano en un momento que si subía los impuestos, el aumento del precio de la cerveza generaba que se disminuyera la venta y el fisco cobraba menos. Y cuando bajaban el impuesto, se vendían más y el fisco cobraba más. Entonces nosotros, si logramos, aún sea una tasa más baja, que más gente se formalice, vamos a generar mayor niveles de ingresos, vamos a generar más desarrollo, vamos a ayudar a los emprendedores. Y obviamente el anticipo, la gente no puede estar pagando por lo que se ganó un año. Imagínate en el 2019 que tú te ganaste X en un año normal y viene el 2020 con una pandemia y tú tienes que pagar en función de lo que te ganaste en el 2019. Otra cosa. Estás condenado a la quiebra. Se ve eso como si fuera que el gobierno tiene una duda del empresariado dominicano, del comerciante dominicano en cuanto al pago, y le está cobrando porque posiblemente en el año 25 va a vender 30 millones, por decir. Entonces, el gobierno no está para pensar que el ciudadano es un tramposo. Un tramposo, un malapaga, qué sé yo. Pero básicamente también hay que tomar en consideración que no solo eso, es que tú estás financiando un Estado. Cuando el Estado al emprendedor, porque una empresa grande se le pide anticipo, ellos están acostumbrados, las grandes corporaciones de la República Dominicana históricamente han hecho anticipos cuando el gobierno lo ha necesitado.
Pero las empresas pequeñas, cuando tú estás comenzando, Lo tienen. no hay la capacidad Pero para el hacer. promedio de vida de una empresa en la República Dominicana son 3 años. Por O sea, eso. tú constituyes una empresa formal en el día de hoy y al ser año quiebra. Entonces, la carga fiscal debe de ser simple, que sea 1 o 2 impuestos al año o 1 o 2 impuestos mensual y no una, comenzando con el anticipo, claro está. Pero Y que también, hoy uno, mañana otro, pasado otro. O sea, las empresas pequeñas quiebran. y hay otro punto que es muy importante que se tome en consideración. Nosotros tenemos una cantidad de profesionales independientes, odontólogos, médicos, Ingeniero. contadores, ingenieros, abogados, que tienen fincas, jipetas, casas, y no declaran impuestos. No declaran impuestos o apenas declaran algo. No, aquí en República Dominicana todo el que tenga una cédula tiene que decir, no me gané nada o me gané 10, pero tiene que ir a declarar y hacer una buena escala para que nadie que esté comenzando a ejercer o algo con una ganancia que apenas sea de subsistencia tenga que pagar impuestos, pero que todos tengan que hacer una declaración, aunque sea en computadora. Dice el Por director. ahí funciona la ley de lavado de activos. Es así. Ahora, Juan, yo he escuchado muchos economistas que han hecho planteamientos, sobre todo, de al sector informal, formalizar ese sector, que sería una parte para que pueda tributar, dándole todas las condiciones Facilidades. necesarias. Yo recuerdo que había un principio del impuesto sobre la renta de muchos años atrás que decía que una empresa en formación, en principio, la tributación debía ser sencilla y simple para que no se extinguiera la fuente. Es decir, se podía desarrollar en los primeros 5 años. Excelente. Sin embargo, eso sería uno de los principios. Lo otro es la pyme, la MIPYME, que son empresas que son las que van en crecimiento y desarrollo. También ese sector necesita un apoyo porque son los que dinamizan la economía. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial para bajar con esta pregunta para ver cómo podemos desarrollarla. Claro. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya de regreso y continuando con nuestro programa en 3 puntos, estamos aquí con Juan Ramón Mejía, economista. Juan Ramón, antes de irnos a la pausa, decíamos que fortaleciendo el sector informal, formalizándolo, para la redundancia, eso sería una fuente de ingresos para el gobierno, para el Estado dominicano, así como también dándole una protección a las pymes y las MIPYMES, que también se desarrollaría porque tú la formalizarías también para que tengan acceso al sector financiero, que muchas de esas pymes y MIPYMES no tienen los créditos necesarios, no tienen cómo acudir y seguir creciendo como sector empresarial. Eso es correcto. Realmente aquí algunos economistas, incluso el gobierno ha mencionado que quieren aumentar la base de todos los productos, incluir a todos los productos. Yo no creo que necesitemos incluir a todos los productos cuando no hemos incluido a todos los que pueden aportar al fisco. Nosotros tenemos una responsabilidad fiscal con nuestra patria. Nosotros exigimos calles, nosotros exigimos aceras, nosotros exigimos alumbrado público, salud pública, que si un empleado nuestro se enferma, nosotros podamos mandarlo a una clínica, a un hospital y que sea atendido, que tengamos agua, que tengamos... Si nosotros exigimos eso, nosotros tenemos una responsabilidad y quiero ponerlo así porque eso es importante que el público entienda que es una responsabilidad ciudadana hacer los aportes. No podemos exigirle a un Estado sin aportar. Obviamente, por eso hablo de la calidad del gasto. Sí. Pero lo primero que hay que ampliar es que todos los dominicanos estemos declarando, ya sea en persona física o jurídica, todos. Y para eso hay que hacer lo que usted acaba de mencionar, flexibilizar a esas empresas que son de subsistencia, que apenas le da a la persona para generar los ingresos que necesita en su casa. Usted no le puede estar cobrando. Esa persona no puede tener un socio de un 25, un 30%
de sus ingresos, necesita que ser ayudada. Entonces ahí es que vienen. En otros países se ha hecho política de pago de impuestos únicos, se ha hecho excepciones del primer año no pagues, el segundo paga un porcentaje muy bajo, y en función de tu desarrollo vas escalando posiciones, igual que los salarios. Menos de 34,000 pesos no paga impuestos sobre la renta, de 34 a 50, y así mismo debe ser evaluada las personas jurídicas, de manera que las personas que sean emprendedores, que estén formalizándose, que estén comenzando un negocio, puedan comenzar formalizado, puedan ampliar sus posibilidades de venta y puedan acceder al sistema bancario, porque en la banca, si tú no llevas el estado presentado al fisco, no tienes posibilidad de conseguir un crédito. Tener la facilidad de poder conseguir créditos bancarios a tasas competitivas, eso le va a permitir más desarrollo, y eso es un impulso, si se quiere, al desarrollo y al crecimiento del Producto Bruto Interno del país, al empleo del país, porque en la medida que nuestras empresas se desarrollen, nuestros emprendedores desarrollen negocios, eso genera empleos directos e indirectos. Porque, y crea la dinámica económica. Exactamente. Entonces, y la reducción del ITEVI, y universalizarlo más. O sea, la reducción, somos de las tasas más altas de América Latina, que es el 18. Sí, sí. Claro, hay países que tienen hasta el 22. Ahora, hay muchos productos que están exonerados de ITEVI, pero que, por ejemplo, las carnes están exoneradas de ITEVI en el supermercado, pero si te la comes en un restaurante, el 18%. Entonces, correcto. La diferencia está en que hay universalizar el ITEVI y reducir el 18. Mira, yo creo que ¿No aumentarían las recaudaciones? Si los reduce, va a pasar lo que aplicábamos con la Cervecería Nacional, que puede transparentarse más, porque es que hay evasión por la alta tasa. A cualquiera que tú le dices, te voy a dar un 18 si me pagan en efectivo, yo pago en efectivo, es un 18 menos. ¿Qué darle una vez? Bueno, ahí están los impuestos directos. Que los impuestos directos afectan a todos, todos los sectores. Sí. Entonces, eso perjudica a los de menos ingresos, porque el que tiene empresa lo va a retornar. Ahora, el que no tiene empresa lo vas a pagar. Exactamente. Entonces, ese es el punto. Yo creo que sí, que se debe revisar. Ahora, yo entiendo que debe haber una clasificación. El alcohol tiene que pagar una tasa alta. El cigarrillo, todo lo que es dañino, una tasa alta. Las bebidas azucaradas, yo pienso que sí, que también deben pagar. ¿Para qué? Para que esas empresas comiencen a tratar de generar productos más sanos, más saludables para la gente. Entonces, tú le das un incentivo de que un ITEVI, si no tiene azúcares, si es natural, te pagas menos, y si mientras menos natural, pues pagas más, y eso va a generar una política. Y eso, aparte de que genera recaudación, genera salud, y si genera salud, es menos gastos en salud en la República Dominicana. O sea, tiene una doble vía. Y obviamente hay artículos de lujos que no vale la pena bajarle el ITEVI, son de lujos. Fíjate, tú hablando de los impuestos, de lo que se debe quitar, desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves la eliminación del impuesto a las sucesiones? ¿Y cómo tú verías que al bajar esos impuestos también se debiera bajar el impuesto a las donaciones? ¿Cómo tú enfocas ese tema? Mira, yo creo que también debe establecerse escalas. Esa es una opinión muy personal mía. Yo creo que la mamá que le dejó una casita a una familia no debe ser grabada con ninguna carga. Deben haber escalas de algún monto, pero las grandes fortunas pudieran tener algún tipo de carga, no altas, tampoco estoy hablando de nada alto porque es una herencia, pero que haya algo que el fisco cobre en ese sentido, pero mínimo, eso sí. Ahora, yo creo que debe establecerse escala. Yo creo en una reforma progresista. La gente que no puede pagar, no debe pagar. La gente que sí puede pagar, debe pagar, tiene un compromiso de pagar, usufruta más
los bienes y servicios que da el país. La eliminación de las donaciones. ¿Cómo tú la ves? Bien, la disminución. Yo creo o sea, que debe eliminarse de un monto para abajo. está en un 25%. Las donaciones pagan un 25%. Las donaciones. Las asociaciones sí. pagan un 3%. Las asociaciones son un 3. Un 3 es una cifra Manejable. manejable. Yo creo que Pero hay pudiera familiares mantenerse que en cuando 3. le muere un pariente no tienen cómo pagar los impuestos para que eso pues, pueda hacerse efectivo en lo inmediato. Sí, Entonces el gobierno pudiera, en otros países, no sé ahora mismo aquí, no recuerdo, si usted tiene dinero en banco, las autoridades impositivas pues facilitan que con ese dinero que usted tiene en banco, antes de la llamada participación de las masas que haya, pues con ese mismo dinero se paguen los impuestos y pueda mira, fluir. por ejemplo, si tú te vas al interior del país y preguntas por tierras, te vas a encontrar que la tierra está a nombre de Pedro Pérez. Pero Pedro Pérez hace mucho que murió. Tenía 4 hijos y esos 4 hijos tienen 12 cada uno. Pero está a nombre del viejo y no se ha traspasado porque ellos no tienen el 3%. Como No, tú porque a dices. partir de los años, entonces empieza a subir el porcentaje. Sí, también Después tiene de los unas 90 moras días, y tiene, empieza- exacto. Pero ¿por qué ellos no tienen? Yo creo que ahí sí tú puedes crear un mecanismo de que tú lo puedas inmediatamente, se muere la persona, poner a nombre tuyo y como no declaras no tener la liquidez, pues se le pone un gravamen a la propiedad que cualquier venta o cualquier cosa el Estado cobraría primero ese 3% que tú adeudas al Estado dominicano. Y eso es un mecanismo muy sencillo. Y si tú tienes dinero en efectivo, en banco, Lo también tomas de ahí primero. ordena al banco que ese porcentaje a pagar, entonces se pague directamente al impuesto interno y pues ya y ya termina después eso. reparten. Claro. Eso es lo correcto. Pero yo creo que no hay que eliminarlo, que el 3% es razonable. Las donaciones sí yo me encuentro que es mucho, un 20%. 25. Lo que 25%. pasa es que eso tiene su origen y el origen fue que por las donaciones se veía la evasión. Sí, si Entonces, tú cuando pagas un tú le donas, 28, cuando tú donabas, era evadiendo que estaba. si tú Ahí pagas un fue que lo vieron 28, en la década de los 70. para no pagar el 28, pues lo voy a donar todo. Ajá. Y pago menos. Si me ponen menos del 25, pues lo paga menos. Entonces lo que hacen es que dicen, no, 25. Y es por lo menos lo mínimo que tú vas a pagar. Igual pasa cuando tú vas a hacer transferencia afuera a una empresa supuestamente propietaria de la tuya, que abren cuentas en Panamá y eso, te cobran el mismo 28 igualito. Ahora, Y eso es importante. Transferencias de capitales, Sí. esas cosas. eso es impuesto sobre la Impuestos renta, sobre la renta al final, sobre la Sí. ganancia. Ahora, Juan Ramón, sobre la ganancia de capital. vamos a hablar del tema que todo el mundo está esperando también, que es la parte. El presidente de la República está cerrado a banda. Tú vas a dejar esa pregunta en el aire para que vamos a ir a la última pausa comercial, pero a la Está bien, pregunta. antes de que se nos vaya. Sí. La pregunta. La reforma constitucional, hay que hablar de ese tema. Vamos a Tú la no te sola. puedes ir de aquí. Así es. Vamos a irnos a nuestra última pausa comercial para luego bajar con la pregunta que hace a ver de la reforma constitucional cuando bajemos. Vamos arriba. Te quita tu liquidez. Bien, amigas y amigos, ya la última pausa del programa para todos aquellos que se integran de último minuto. Todavía nos queda tiempo. Estamos con el licenciado Juan Ramón Mejía, economista, tratando todos estos temas de la reforma de los tributos y todos estos temas interesantes que están en el debate. Javier, tú tenías unas preguntas antes de irnos a la pausa. La pregunta es que hay que hablar de la reforma constitucional. ¿Por qué no es factible, de acuerdo a la fuerza del pueblo, que se modifique la Constitución? Mira, yo voy a tratar de Bien corto porque ya... bien corto. El presidente Luis Abinader habla de candados. Ujú. El presidente Luis Abinader le vendió a un grupo de ciudadanos del Partido Revolucionario Dominicano que iban a formar un nuevo partido y que le iba a poner un candado grande, y era que en su constitución del partido y en sus estatutos iba a decir no reelección consecutiva.
y fundaron ese partido que hoy se llama PRM y se fueron y todos muy felices con un candado de que su constitución, sus estatutos decían no reelección consecutiva. En los primeros 100 días sometieron un recurso de inconstitucionalidad a ese candado que Luis Abinader le prometió a un grupo de gente para que fueran al PRM. Ya le quitaron el candado y ya el presidente Luis Abinader, que cientos de veces dijo haber incluso trabajado en contra de la reelección de Hipólito Mejía, dijo en público que trabajó en contra de su compañero en reelección porque no cree en la reelección consecutiva y se reeligió de forma consecutiva, a pesar de los estatutos, a pesar de haber trabajado en contra de Hipólito y haberlo dicho muchas veces. El mismo tiburón se comió, el mismo. Entonces ahora viene con que no va a haber una tercera elección y que no hay forma de que él se postule una tercera vez. Pero en transición ya quiere cambiar la Constitución. Bajo ningún concepto la Fuerza del Pueblo está de acuerdo con eso. Es una Constitución que todavía le faltan 99 leyes para que esa Constitución genere los frutos que está llamada a generar. Debe tener la ley de plebiscito y tiene que tener un sinnúmero de leyes que ella manda a que los legisladores la hagan y que no la han hecho, no se ha trabajado en eso y que es indispensable que esa Constitución genere esos frutos, se deje sentir con leyes adecuadas para poder evaluar si hay necesidad de hacerle algún cambio. Y yo creo que no hay la necesidad. Ha sido elogiada internacionalmente nuestra Constitución por un sinnúmero de constitucionalistas del mundo, de Latinoamérica e incluso de Europa. Sin dudas, nosotros no estamos de acuerdo, no le creemos. Yo personalmente no creo en que él no se va a reelegir, no creo que va a poner un candado. Creo que como político hábil lo que va a querer es darle oxígeno a uno de los partidos de oposición, al que más le ha hecho daño con la persecución. Ahora le quiere dar oxígeno habilitando a su líder y habilitándose él al mismo tiempo con una nueva Constitución. Yo entiendo que no es el momento de hablar de reforma constitucional, que el gobierno tiene muchos retos. Este gobierno tiene el récord de mayor endeudamiento, el récord de mayor recaudación y con todos esos recursos tiene el récord de menor inversión de capital. No tiene obras, no tiene nada que mostrarle a la población. Incluso venimos diciendo desde la pandemia, en el momento de la pandemia, la mejor forma de dinamizar la economía era haciendo inversión de capital en obras de infraestructura. Y yo les pongo un ejemplo de lo que representan las obras de infraestructura. Cuando un gobierno hace acueductos, cuando un gobierno hace una carretera como el Coral, cuando un gobierno genera urbanismo en una ciudad turística, viene el sector privado y viendo eso hace inversión. El sector privado, el sector internacional, viene la inversión extranjera, viene la inversión local, genera desarrollo. Y hoy un político dice que logró 10 millones de turistas. No lo logró este gobierno. Lo logró las inversiones de inversión de capital que se hicieron en años anteriores, el desarrollo que generó la inversión extranjera, que hoy tenemos capacidad para recibir esos turistas. Si no la hubiese hecho a la inversión de capital, igualmente pasa cuando hacemos un camino vecinal. Vemos una finca baldía que no está teniendo frutos, que no se está utilizando, y desde que usted le hace un camino, si el mismo dueño no la siembra, se la compra a alguien para sembrar porque ya tiene por dónde sacar los frutos, claro, por dónde llevar, abonarla. Si no, comienza un proyecto ecoturístico, genera desarrollo, genera... Hay una plusvalía ya. Inmediatamente usted ve cómo comienza el desarrollo. Esos son las inversiones de capital y eso es lo que a este gobierno le ha faltado para dinamizar la economía. Nosotros tuvimos un pírrico crecimiento de un 2.4 el año pasado y este año estamos igual que el año pasado. El año pasado se pronosticaba un crecimiento de un 5, fue 2.4. Este año se pronostica 5 y pico
y yo creo que no vamos a pasar de un 4%, pero en la medida de lo posible le deseamos siempre lo mejor. Así es. Juan Ramón, solamente nos resta decirte muchísimas gracias por esa presencia esta noche, que sabemos que fue bastante apresurado, pero estás aquí. No. Así que siempre agradecido. Agradecido yo de que me permitan estar aquí con toda la teleaudiencia de ustedes. Gracias. Así Buenas noches, terminamos Ramón. nosotros la noche de hoy. Gracias a ustedes por su atención prestada. Mañana estaremos en otra entrega más de su programa En 3 Puntos. Pásela bien. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.